Muy pero muy buenos días a todos queridos oyentes y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Todo un Flash. En el día de la fecha toca hablar de una condición médica increíblemente infrecuente, una entidad extremadamente rara, pero todo lo que tiene de poco habitual lo tiene también de interesante. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con el caso del día de hoy. Nuestro relato comienza como otras grandes historias de la vida, con una separación. Allá por el año 2000, Lydia Fairchild, una mujer estadounidense, tomó la decisión de separarse de su pareja Jamie, con quien había tenido 2 hijos y estaba en ese momento a la espera de un tercero. Debido a que Lydia no podía mantener a las 3 criaturas, solicitó ayuda estatal en forma posterior a la separación. Lógicamente, desde el Estado, le solicitaron una prueba de maternidad para ella y también de paternidad para Jamie, a confirmar mediante la toma de una muestra de ADN que se realizaba con un hisopado. Esto claramente no debería ser un problema, así que una vez tomadas las muestras, Lydia se dispuso a esperar. Unos días más tarde, la contactan desde las oficinas de asistencia social para que se presente de manera inmediata. Una vez allí, un empleado y un agente de la ley la confrontan debido a que las pruebas de ADN habían arrojado un resultado determinante. Lydia no podía ser la madre biológica de sus 2 hijos. Claramente, la noticia cayó como un balde de agua fría, porque además la acusaron de fraude social y de mentir respecto a la relación con sus hijos. Y para complejizar aún más las cosas, la paternidad de Jamie pudo establecerse sin ningún tipo de problemas. Las pruebas se repitieron al menos 3 veces más, con muestras de otros sectores distintos del cuerpo, tales como piel, sangre y cabellos, pero siempre arrojaban el mismo resultado. No había relación genética alguna entre Lydia y sus hijos. Poco le importaba a las agencias federales las pruebas fotográficas, el testimonio de Jamie, que estuvo presente también durante el nacimiento, ni las huellas de los recién nacidos. Las pruebas de ADN eran consideradas infalibles, por lo que se programó un juicio en contra de Lydia, durante el cual sus hijos debían ser colocados en una casa de acogida hasta finalizar el mismo. Claramente, esta historia va de mal en peor. Pero acá es cuando viene la parte más compleja, porque 3 días después del inicio del juicio, Lydia tuvo a su tercer hijo por cesárea. En esta ocasión, un empleado del juzgado estuvo presente durante el parto para comprobar de que se realizara la extracción de sangre a ambos, y la prueba genética para confirmar la maternidad. 2 semanas después llegó el resultado, y sorprendentemente tampoco había ninguna coincidencia genética entre este tercer hijo y Lydia. ¿Cómo puede ser eso posible? Esto causó un desconcierto total en el juzgado, y fue en ese momento cuando el abogado de Lydia se topó con un antecedente muy similar al de ella que había sido publicado en una revista científica hace unos cuantos años atrás. El artículo en sí hablaba del caso de Karen Keegan, una mujer de 52 años que precisaba de un trasplante renal, por lo que distintos miembros de su familia se sometieron a pruebas de histocompatibilidad para ver quién podía ser el donante. Similar a lo ocurrido en el caso de Lydia, 2 de los 3 hijos de Karen no compartían genética alguna con ella. Ante esta situación, los médicos decidieron tomar biopsias de distintos órganos de Karen, como la piel, la glándula tiroides y la vejiga, para comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue allí cuando llegó la revelación. Aparentemente, en el cuerpo de Karen vivían 2 poblaciones genéticas distintas, con ciertos órganos que tenían un material genético y otros presentaban un ADN totalmente opuesto. Ambas poblaciones celulares estaban conviviendo dentro de la misma persona. Este hallazgo, totalmente inusual, era la misma condición que presentaba Lydia Fairchild, y es un fenómeno conocido como quimerismo tetragamético. El nombre de quimera proviene de la mitología griega, siendo un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, el cual tenía la capacidad de escupir fuego. Poco y nada tiene que ver su relación con el término médico, que se implementa para hablar de un individuo que tiene más de una población de células genéticamente diferenciadas originadas a partir de más de un óvulo fecundado. Analicemos qué es lo que ocurre en esta situación. En condiciones normales, durante la fecundación, los seres humanos recibimos nuestro material genético de parte de un único espermatozoide que brinda 23 cromosomas y un único ovocito que brinda otros 23 restantes, transformándose así en un total de 46 cromosomas, a partir de los cuales se desarrollará este nuevo individuo.
Sabemos, sin embargo, que al momento de producirse la concepción puede haber presentes dos óvulos en lugar de uno solo, y que ambos pueden ser fecundados por dos espermatozoides distintos, lo cual daría lugar a dos bebés diferentes. A estos bebés se los conoce con el término de mellizos. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del quimerismo? En este caso, se produce también la liberación de dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides, pero se agrega un hecho clave. Ambos óvulos ya fecundados se fusionan entre sí, lo que da lugar a un único individuo conformado por dos linajes de información genética totalmente diferente. Como resultado, estas personas presentan células o tejidos a lo largo de su cuerpo que manejan una información genética distinta, por lo que sería como vivir con el ADN de dos personas en un mismo cuerpo. Lo interesante de estos casos es que se cree que son más frecuentes de lo imaginado, pero pasan desapercibidos al no presentar síntomas ni realizarse pruebas genéticas. Puntualmente, en el caso de Lidia, casi todo su cuerpo compartía un único material genético, con excepción de su útero, el cual presentaba una configuración genética distinta. Por esta razón, todas las pruebas iniciales habían arrojado resultados negativos, pero al momento de realizarlas con el tejido uterino, se logró demostrar fehacientemente la compatibilidad entre Lidia y sus hijos. La pregunta que quedaría por responder es, ¿qué clase de síntomas pueden aparecer o cómo se puede sospechar la presencia de quimerismo? Y la respuesta está en otro caso algo más reciente, como es el caso de la modelo Taylor Mull. Taylor nació en el año 1984, en Hollywood, luego de un embarazo sin complicaciones, pero carente de controles médicos. Si bien la dieta que mantenía su madre durante el transcurso del embarazo era impecable, no consideraba necesarias las prácticas de controles con ultrasonido, como la ecografía, además de que el parto se realizó en su propio domicilio, con ayuda de dos parteras. A lo largo de su vida, Taylor comenzó a manifestar ciertas molestias con su cuerpo para las cuales no había una explicación clara. Su abdomen presentaba dos coloraciones distintas del lado izquierdo y derecho de su cuerpo, tenía muchos problemas alimentarios y un diente duplicado en su encía derecha. Inicialmente le dijeron que no era nada de qué preocuparse, pero con la creciente intolerancia alimentaria que presentaba, un médico determinó que el problema podría ser algo más grande de lo que originalmente parecía. Y fue en el año 2010 cuando le realizaron definitivamente su diagnóstico de quimerismo. La sospecha que manejaban los médicos es que la fusión de ambos óvulos fecundados puede haberse dado en los estadios más tempranos del desarrollo, dando origen a un único individuo con dos materiales genéticos distintos. El problema de Taylor radica en que, al ser varios de sus órganos los que presentan un material genético diferente, el cuerpo se halla, entre comillas, continuamente en guerra consigo mismo, ya que su sistema inmune no lo reconoce como propio a este segundo material genético presente. Es por ello que padece, entre otras cosas, de alergia e intolerancia a al menos 150 alimentos distintos, además de otras condiciones como neuropatías y migrañas. Por este motivo, está sometida a una estricta dieta que consta de probióticos, suplementos vitamínicos y alimentos orgánicos, entre otras cosas. Afortunadamente, no existen casos reportados en los que el quimerismo se haya asociado a un descenso de la expectativa de vida de quienes lo padecen. Pero claramente se trata de una entidad de interés dentro del ámbito no solo de la medicina, sino también, como vimos a lo largo del capítulo, del ámbito judicial. Así llegamos al final del episodio de hoy. Toco un tema algo más cortito que las últimas ocasiones, pero no por ello menos interesante. Espero les haya gustado y recuerden seguirme en YouTube o en Spotify para más videos de este estilo que semana a semana voy a estar subiendo. Ahora sí, me despido, espero tengan una hermosísima semana y será hasta la próxima.